Durante siglos, la figura del rey Arturo ha sido un misterio. Su historia, Ginebra, Camelot y Excalibur, ¿no eran más que una fábula o fue un rey de carne y hueso? Y en ese caso, ¿hasta qué punto difiere la leyenda de la realidad? Probablemente la figura real de Arturo es totalmente distinta al ideal romántico de rey medieval que conocemos. Seguro que hubo un gran líder británico llamado Arturo. Pero no existió Camelot, ni Ginebra, y no existió una gran espada llamada Excalibur. Es posible que hubiera un guerrero, una variación galesa de Arturo, pero en las crónicas más antiguas no es mencionado. Lo más probable es que fuera un simple soldado que vivió en un fuerte hecho de madera, no en un gran castillo. No fue un rey Arturo con el pelo al viento, a lo Brad Pitt. Fue un tipo duro, tuvo reconocimiento como guerrero y fue enterrado como un guerrero. Historia prohibida, en busca del rey Arturo. El rey Arturo ha sido un misterio durante casi 1000 años. El mítico Camelot está olvidado y el lugar auténtico de su tumba se ha perdido con el paso del tiempo. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿Llegó siquiera a existir? El rey Arturo es un líder militar británico legendario de entre los siglos V y VI que lideró a su pueblo en una época de adversidades contra el ejército sajón y reinstauró la fe y la independencia de estas tierras. El rey Arturo en el que piensan muchos es un hombre que viste armaduras, va a caballo, lleva una espada grande, etc., cuando en realidad ha aparecido como unos 500 años antes de que se inventaran las armaduras metálicas. Así que llevaría una armadura de cuero, probablemente iría a pie y lideraría a un grupo de exmercenarios romanos. Probablemente eso se acerque más a la realidad. La mitificación del rey Arturo tuvo lugar durante la Edad Media. La gente lo imaginó como un rey o un guerrero, tal y como lo entendieron, con armadura, un castillo. Por supuesto, la realidad es que sería un guerrero británico romano, que él tendría no un castillo, sino un fuerte en una colina. No habría tenido una armadura de metal, tal vez solo llevaría algo de cuero. Hemos visto que los escritores medievales intentaron darle algo más de vida a la historia de la que tenía, porque era muy romántica, ¿verdad? Teníamos a este rey con un castillo maravilloso, una reina preciosa, la mesa grande donde todos se reunían, una gran historia, pero no es cierta. Hay 3 teorías principales sobre la identidad del rey Arturo. La primera, que fue un rey de la Alta Edad Media de Tintagel en Cornwall. La segunda, que fue un británico romano de la frontera entre Inglaterra y Gales que ayudó a vencer a los sajones. Y la tercera, la más popular sin duda, es que era de aquí, de Glastonbury, y que fue enterrado en esta abadía. Thor Wester es un historiador que vive aquí, en Glastonbury, y que hace visitas guiadas de las zonas arturianas más importantes. Cree que el rey Arturo vivió por aquí y que llegó a estar enterrado durante un tiempo en la abadía. Es un sitio increíble, Thor. Sí, fue la segunda abadía más grande y próspera de toda Inglaterra en su época, después de la de Westminster. ¿De verdad? Sí, en algún momento fue más importante que Westminster, así que fue un sitio muy relevante. ¿Qué tenemos aquí? Quería enseñarte esto. Se dice que fue aquí donde los monjes descubrieron los cuerpos del rey Arturo y de Ginebra en 1191 y... Vale, ¿por qué creemos que podrían ser ellos? Encontraron una placa que decía: aquí descansan el rey Arturo y Ginebra, y para los monjes fue la prueba de que era lo que habían encontrado. Pero no les enterraron con nada que sugiriera que
Nada que yo sepa, a excepción de la placa. Y también según la descripción de cómo fueron enterrados, tal y como dice la historia. ¿Por qué en Glastonbury? Bueno, se cree que el rey Arturo fue de los primeros reyes cristianos. Y aquí fue donde llegaron y se asentaron en la isla José de Arimatea y María Magdalena, la Virgen María, y creemos que entonces se llamaba Inés Wittering. Construyeron la primera iglesia cristiana aquí, en el año 62, la iglesia Wattel, que después los sajones llamaron la vieja iglesia y luego construyeron la abadía alrededor. Era muy importante para ellos. Y ahora mismo no hay huesos aquí, ¿verdad? Se dice que los monjes los trasladaron en una ceremonia hacia el altar mayor de la iglesia principal y allí les metieron en unas tumbas con cubiertas de mármol negro. Vale, ¿vamos a ver la zona? Claro, vamos. Con el paso de los años se ha destruido buena parte de la abadía. Primero fue el rey Enrique VIII en la disolución de los monasterios del siglo XVI y posteriormente el abandono y el paso del tiempo. Lo que queda es algo precioso y enigmático, ideal para una tumba real. Ahora estaríamos en la abadía. Sí, estamos en la abadía. Esto de aquí es el altar mayor y este sería el lugar al que los monjes llevaron los restos del rey Arturo y su mujer Ginebra. Y durante la ceremonia colocaron los restos en dos tumbas con cubiertas de mármol negro. ¿Ahora mismo hay huesos aquí? No, creemos que cuando se disolvió la abadía en 1539, lo más probable es que los monjes los trasladaran por aquellas fechas. Puede que se llevaran casi todos los objetos y los enterraran rápidamente en otro lugar de esta zona, así que no sabemos qué les ha pasado. La industria arturiana es enorme. Mueve millones. Películas, libros, turismo y a día de hoy en Glastonbury verás algo conmovedor. Verás una plaquita que dice, y es muy humilde, no es un cartelón, sino una plaquita. Aquí yacen el rey Arturo y su mujer Ginebra. Y es conmovedor, y es discreto, lo que casi le da cierta credibilidad. Lástima que sea ficción. Cuando los monjes de Glastonbury encontraron supuestamente el ataúd de Arturo y, como se dice, el de Ginebra, su segunda esposa, ganaron mucho dinero por eso. Y hasta cierto punto, Glastonbury sigue haciéndolo, porque la gente lo conoce y ha atraído a peregrinos. Ahora atrae a turistas. Pero creo que la inscripción contenía algo muy extraño. Dice, aquí yace el famoso rey Arturo y su segunda esposa, Ginebra, en la isla de Avalon. En una inscripción de una tumba real no pondrías el famoso. Por ejemplo, en la tumba de Isabel I no dice, aquí yace la famosa Isabel I. Es algo ridículo, no es nada sutil. Es obvio que se lo han inventado. ¿Por qué la abadía de Glastonbury es el valle de Avalon? Buena pregunta. Desde luego en el siglo XI, los monjes encontraron dos esqueletos, un hombre y una mujer. Creyeron que eran Arturo y Ginebra, pero no había la más mínima prueba que dijera que eran ellos. Pero ahí estaban enterrados y ahí fue donde mataron a Arturo. Pero es una historia muy buena. Ha convertido a Glastonbury en una atracción turística durante buena parte del último milenio, y eso vende muchos helados. Una teoría dice que los cuerpos que trasladaron a la zona del altar mayor no eran los del rey Arturo y Ginebra, sino que eran los de José de Arimatea y María Magdalena. Personalmente no creo que sea el caso, pero la relación que tienen es interesante porque José de Arimatea fue una figura muy importante en la leyenda arturiana por traer el Santo Grial, y yo creo que el Santo Grial era en realidad María Magdalena. He leído una teoría que dice que los monjes se inventaron todo y que al tener reliquias arturianas habrían atraído a los peregrinos y los peregrinos son buenos para el negocio. ¿Qué opinas de esto? Es una teoría. Yo creo que aquí están el rey Arturo y Ginebra, pero
Al fin y al cabo es una historia arquetípica, y creo que es lo que más importa, y no tanto los entresijos que pueda tener, ¿sabe? La versión más hollywoodiense de la leyenda de Arturo se originó entre los siglos XII y XIII, con los romances del Grial, y comienza de verdad con Malory unos siglos después, cuando puso la guinda del pastel a la historia, y cada una añade unos detalles distintos. Una incluye que Arturo tuvo a su esposa Ginebra y que tuvo un padre, Uther Pendragon, que apareció el tal Merlín, y vaya, aquí está Excalibur. Y supongo que todos viven en este lugar tan increíble y romántico llamado Camelot. Cada uno añade un detallito a la historia hasta que se convierte en la que todos conocemos. ¿Crees que el rey Arturo y Ginebra fueron enterrados aquí, o piensas que no son más que mitos y leyendas? Creo que es muy posible que el rey Arturo y Ginebra fueran enterrados aquí, y que sus cuerpos estuvieron aquí hasta que se destruyó la abadía en 1539, y los monjes llevaron sus restos a otro lugar y los enterraron ahí, pero quién sabe, es una suposición cualquiera. En la antigüedad no había partidas presupuestarias. Había que ganar dinero con los peregrinos, y la abadía de Glastonbury fue quemada unos años después, en 1191. Se les ocurrió anunciar que tenían los huesos del rey Arturo y su esposa. Y tiene sentido. Querían dinero, querían peregrinos, querían reconstruir y ampliar su preciosa abadía. La historia de que los monjes encontraron los huesos del rey Arturo y de Ginebra fue un gran marketing. Atrajo a la gente al pueblo, pudieron reconstruir su iglesia tras el incendio, y a día de hoy seguimos viendo esta clase de turismo, de personas que quieren venir a tocar una parte de Arturo. Quieren ver dónde le enterraron, aunque no fue aquí. Una gran historia, aunque no es cierta. Uno no puede ir a Glastonbury sin visitar el Tor, el monumento. Es una buena cuesta, 150 metros hasta lo alto de la colina, pero vale la pena. Aquí está. Aquí es donde... La abadía está tras esa colina, Chalice Hill. Vale, esto es Chalice y la abadía está ahí mismo. Ahí está la iglesia. La iglesia de San Juan, sí. La iglesia de San Juan. ¿Cuál es la importancia que tiene el Tor? Bueno, es un buen punto de referencia, y se dice que aquí convergen más de un centenar de líneas ley, creando una energía muy especial. ¿Esto es Avalon? ¿Lo que llaman Avalon? Sí, nos encontramos en la antigua isla de Avalon, y a nuestro alrededor están los niveles de Somerset. Hace 600 años todo esto era agua. ¿Crees que Arturo se alzó aquí alguna vez en lo alto del Tor? Desde luego, claro, contemplando su reino. La verdad es que Glastonbury tiene todo lo que debería tener el Avalon histórico. Pero es el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? La verdad es que el Arturo histórico y probablemente Camelot se encontrarían más bien en el centro de Inglaterra, el norte de Gales, por esa zona. Eso tendría más sentido. Te lleva a preguntarte si la región de Glastonbury, que ya es sagrada por sí misma, ha crecido solo gracias a este tipo de mitologías. Debo decir que aquí, en lo que podrían ser las antiguas tierras de Avalon, las vistas son impactantes. Uno se imagina al rey Arturo en esta colina, contemplando más allá del agua, señor de todo lo que había ante sus ojos. Pero Glastonbury no es el único sitio de Inglaterra que dice ser el hogar de Arturo. Voy a conocer a un historiador que se ha pasado las 2 últimas décadas intentando descubrir la verdad sobre el auténtico rey Arturo, el histórico. Y la buena noticia es que cree que la ha encontrado. La investigación del historiador Graham Phillips le ha llevado hasta un cementerio en la frontera galesa donde cree que está enterrado el rey. Quedé con él en un hotel de Shrewsbury para hablar de su descubrimiento.
¿Qué puedes enseñarme? Lo que tenemos aquí es de 300 años antes de que escribieran los primeros romances artúricos en la Edad Media. Esto es un registro de unos monjes galeses conocido como los Anales Galeses. Hablan de hechos que ocurrieron por toda Inglaterra durante la Alta Edad Media, en los siglos V, VI y posteriores. Y encontramos que menciona, en lo que es aproximadamente el año 520 y tantos, la batalla de Badon, en la que Arturo llevó la cruz de Jesucristo sobre sus hombros durante 3 días y 3 noches, cuando los británicos se alzaron vencedores. Esa era la forma con la que escribían los monjes, pero es una forma normal y precisa de escribir sobre batallas. Arturo estuvo, Arturo fue el vencedor. Pero ¿cómo sabemos que es nuestro Arturo y no cualquier otro? Por la batalla de Badon. Todas las historias que se escribieron en la Edad Media dicen que el mayor combate de Arturo fue en Badon. Aquí tenemos otra referencia a Arturo, con 20 años de diferencia, y habla de la batalla de Camlan, en la que perecieron Arturo y Mordred. En la Edad Media, la historia dice que Arturo murió en la batalla de Camlan, luchando contra su sobrino desleal Mordred. Así que parece que a finales del siglo IX, los que escribieron los relatos de su historia creyeron que Arturo fue una figura totalmente real. ¿Y esto es anterior a la leyenda arturiana de Camelot, de Ginebra, de Excalibur y de todo lo demás? Por lo menos 3 siglos anterior. Vaya. 3 siglos. Si fue como sospecho, un dux velorum, un caudillo romano, llevaría una indumentaria de soldado romano, con pechera y unas protecciones. Habría llevado una espada corta romana, un escudo romano muy eficaz y un casco a la romana en la cabeza. No habría llevado esas armaduras posteriores que son las que suelen verse en museos y en las películas de Hollywood. Durante su investigación, Graham ha descubierto un manuscrito del siglo VIII escrito por un monje galés llamado Nennius, que habla de un líder británico llamado Arturo, que logró defenderse en el norte de Alemania contra la invasión de los anglosajones de Dinamarca. Nennius menciona a Arturo. Dice que Arturo luchó contra los anglosajones y después habla de 12 de sus batallas. Vale. Arturo tuvo 12 batallas contra ellos en las que venció, y las menciona con realismo, sin ningún tipo de elaboración, mitificación ni nada. Arturo es un guerrero que lucha contra los anglosajones. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está la referencia a Arturo? Ahí. Ah, vale. Une Artur, ¿correcto? Lo que dice es que en esa época la población sajona creció mucho, también en Inglaterra. Cuando murió Hengist, su hijo pasó de la parte norte de Inglaterra al reino de Kent, y de él descendieron los reyes de Kent. Está haciendo una crónica de los reyes anglosajones. Claro. Y Hengist era uno. Inmediatamente después dice que Arturo luchó en esa época contra ellos, con ayuda de los reyes de Inglaterra, pero él fue el que lideró las batallas ganándolas a menudo. Fue el líder de 12 batallas contra los sajones y luego hace una lista de ellas. Noto que cada vez nos estamos acercando más. Está claro que fue un líder de los británicos y los llevó al combate, que es lo que haría un rey. Exacto. La arqueología muestra que los territorios situados entre el centro de Inglaterra y la frontera galesa estaban siendo atacados, y hubo un momento en la historia en la que detuvieron la invasión sajona, y fue justo ahí. Así que el líder militar que lo hizo habría sido un héroe. Históricamente encaja, probablemente habría vivido allí. La investigación de Graham ha descubierto otra joya. La historia de un monje llamado Gildas, 100 años después, que habla de las andanzas de un rey local cuyo nombre de guerra era Urso.
o el oso. Gildas lo escribió entre los siglos V y VI, la época en la que vivió Arturo. Vaya, así que es lo más cercano que hay. Es lo más cercano que hay. Por desgracia, no habla sobre el rey Arturo. Y muchos historiadores han dicho que eso demuestra que Arturo no existió, porque Gildas no le menciona, pero sí menciona a alguien llamado el Urso. Eso quiere decir el oso. Vale, y hay un retrato porque es un manuscrito. Es un manuscrito ilustrado. Ahora habla de varios reyes británicos, por sus nombres de guerra. Lo que nos relata Gildas sobre el oso es lo siguiente. Está citando a alguien que estaba vivo cuando él lo estaba. ¿Por qué os regodeáis en la podredumbre de vuestra perversión desde que sois joven, vos, el oso, guía de muchos, jinete de la cuadriga del fuerte de los osos, vos que odiáis a Dios, etc.? Y después le llama por su nombre Cuniglas. Cuniglas. Hubo un rey Arturo de verdad, pero en la época sajona. Piensa en un centurión romano, en alguien que está vestido para luchar, no como si fuera un caballero montado. Eso es de 5 o 6 siglos más tarde. Vive en un fuerte, en una colina, y la espada que utilizó, Excalibur, no existió durante cientos de años. No existió un sable de más de 3 metros. Utilizaban hachas más toscas y otros instrumentos propios de esa época. Es más creíble la idea de que haya sido un líder romano que nació en Inglaterra. Sería más creíble que algo que se parece muchísimo a los romances medievales. Creo que tenemos pruebas. No podemos tomar una decisión definitiva, pero podemos ser abiertos. Creo que es una opción que deberíamos considerar. A través de su investigación, con acceso a los documentos antiguos de la Biblioteca Británica, Graham dice que Cuniglas, o Cinlas en galés, era el hijo de un caudillo conocido como Owen Danwyn, el verdadero rey Arturo, también conocido como el Oso. Lo interesante es que sus descendientes en la Edad Media eran los condes de Warwick, cuyo símbolo familiar era, lo habéis adivinado, un oso. Busca el significado de oso en el diccionario. Busca el equivalente en galés. Oso, arces, artes, Arturo. Arturo. Exacto, en el galés moderno y en el antiguo britónico, el idioma que se hablaba entonces en Inglaterra, la palabra para oso es arth. Arth. Y en britónico, arthur significa el oso. Y en su día, creíamos que existió el rey Arturo, y hay un caudillo, cuyo nombre se habría pronunciado en la zona como Arthur. Lo que digo es que he encontrado a Arturo, y el motivo por el que nadie ha encontrado nada que diga aquí yace Arturo es porque no era su nombre real. En los romances artúricos, se dice que el rey Arturo reinó desde una magnífica ciudad fortificada llamada Camelot. Nunca se ha encontrado el lugar, pero buscando en los textos históricos, Graham cree haber encontrado su ubicación real. Históricamente, alrededor del año 500 después de Cristo, Inglaterra se había fragmentado en varios pequeños reinos. Parece que el más grande y fuerte de todos era el reino de Powys. Ahora es un simple condado galés, pero entre los siglos V y VI, Powys ocupaba buena parte de lo que es el centro de Inglaterra y de Gales. Su capital era Viroconium. Fue una ciudad romana próspera y se convirtió en la ciudad más importante del país durante la época post-romana. Y Graham cree que fue aquí donde gobernó el Arturo real e histórico, Owen Danwyn. ¿Por qué crees que este sitio fue Camelot? Bueno, por dos razones. Para empezar, tenemos las pruebas arqueológicas. Y son que este lugar en concreto, Viroconium, fue la ciudad más sofisticada y poderosa de todo el país sobre el siglo V, cuando se dice que vivió Arturo. Las otras 3 ciudades importantes de Inglaterra, durante el periodo en el que estuvieron los romanos, habían sido invadidas por los anglosajones. Serían Londres, Lincoln y York en el lado este.
Esta era la capital de Inglaterra en la época en la que se dice que vivió Arturo. Lo que quiero decir es que si Arturo llegó a existir y reinó desde la ciudad más poderosa del país, como cuenta la leyenda, entonces este probablemente sería el lugar. Pensando en cómo sería el castillo, el que habría utilizado Disney, el castillo de fábula con sus torreones, sus torres y sus almenas, lo más probable es que Arturo tuviera como recinto fortificado un fuerte anglosajón sencillo o un fuerte de tipo romano, con estacas de madera apuntando hacia el exterior, al enemigo, para frenarlo mientras los defensores se los quitaban de encima. La última excavación arqueológica en Viroconium tuvo lugar en la década de 1990 y reveló que la ciudad fue reconstruida en torno al siglo V. El centro neurálgico fue el palacio de un líder sumamente importante que podría ser el rey Arturo real e histórico, Owen Dunwyn. Así que todo esto es romano. Es romano, pero luego fue reconstruido durante el periodo artúrico en una estructura defensiva impresionante. Probablemente habría sido el muro exterior de las defensas de Arturo o su mansión, su palacio. Vale, así que crees que Arturo habría vivido aquí o que esto habría sido su... Era una estructura defensiva cerrada, con una corte y un núcleo industrial que hicieron para fabricar armas. Alrededor había varias granjas, así que la leyenda dice que el Camelot de Arturo habría sido un fuerte y una ciudad al mismo tiempo, y esto lo fue. Si es cierto, ¿por qué no lo llamaban Camelot? Una buena pregunta. Si buscáramos un lugar llamado Camelot y pudiéramos mirar en un mapa y decir, se llama Cam algo, entonces habría sido más fácil encontrar el trono de Arturo para empezar. Pero, por desgracia, buscar un lugar llamado Camelot no lleva a nada. Fue una invención, el nombre. Fue una invención de un poeta francés llamado Chrétien de Troyes. En 1191 escribió un poema llamado Lancelot y necesitaba una palabra que rimara con Lancelot. Y por eso salió Camelot. Y por eso inventó Camelot. El verdadero rey Arturo fue probablemente un líder romano. No fue el rey Arturo en el que pensamos por los romances medievales, que vivió en un castillo precioso en la colina. Las leyendas de Camelot, Ginebra, Excalibur son añadidos medievales, incorporados al romance para que la historia tuviera más intriga. Es muy probable que existiera una figura histórica que encajara con la descripción de este líder militar que lideró el asalto contra los sajones. Pero lo más probable es que Arturo hubiera sido un título, no su nombre. Y es muy posible que hubiera sido un líder militar romano. ¿Y dónde habría vivido? Probablemente en una de las 2 o 3 capitales romanas del centro de Inglaterra. Si Arturo existió, es casi seguro que fuera un guerrero galés. Si no era de Gales, sería de un lugar fronterizo entre Gales e Inglaterra. Pero la pregunta es, ¿llegó a existir? Entiendo lo que me quieres decir, pero necesito algo que me diga que el rey Arturo llegó a existir, que no fue un simple mito, ni una leyenda, ni nada de eso. Necesito pruebas tangibles que sugieran que podría haber existido. Las hay. Hemos visto que a Owen Dunwyn le llamaban Arturo el Oso y que reinó desde aquí. Lo que han encontrado los arqueólogos al excavar aquí fue algo más sobre la historia de los reyes de Powys, esta zona. Vale. Y Owen Dunwyn tuvo un padre que tenía un nombre de guerra. Y ese nombre era la terrible cabeza de dragón. Y el motivo fue que su padre había sido el rey de otro reino, al norte de Gales. El dragón de Gales, sí. El dragón se convirtió en el símbolo de Gales. Así que sabemos que es también el símbolo que tenía su padre y que Owen se separó de él y vino aquí. Su padre se llamaba la terrible cabeza de dragón. Traduzcámoslo al galés. Y sería
Uther Pen Dragon. Uther es terrible, fuerte. Pen, cabeza. Dragón es dragón. La terrible cabeza de dragón. Uther Pendragon. No solo tenemos un nombre, Arturo, que reinó desde esta ciudad importante. Su padre se llamaba Uther Pendragon, justo el mismo nombre que dicen que tenía el padre de Arturo. Es interesante que fueran los países celtas los que crearon el arquetipo de Arturo, y que fue en un momento en el que necesitaban el arquetipo de héroe. Las cruzadas no iban tan bien y en las tierras celtas necesitaban creer en algo, sentirse bien como personas, y eso es justo lo que consiguieron con esta leyenda. ¿A dónde vamos ahora, Graham? Vamos a un lugar llamado Ridigrouse, que en galés significa el vado de la cruz. Y mi investigación demuestra que es aquí donde murió el rey Arturo. ¿Por qué crees que es el lugar donde murió Arturo? Las historias artúricas más antiguas, los poemas de la Alta Edad Media que hablan de la muerte de Arturo, dicen que murió en la batalla de Camlann, Camlann, y se dice que el lugar en el que acampó antes del combate era Ridigrouse. Hay muy pocos sitios que sigan teniendo ese nombre en este país. Solo hay uno en las cercanías de Viroconium, a 19 kilómetros al suroeste. Y ahí es donde vamos, porque ahí es donde creo que tuvo lugar la última batalla de Arturo, por el nombre de Ridigrouse. Lo que deberíamos ver... Ah, espera. Eso deberíamos poder verlo. Sí, es ahí. Ahí. Lo tenemos. Vamos a ver. Este sería el puente que menciona. En el periodo en el que vivió Arturo, esto era en realidad un vado. Y si recuerdas, la referencia más temprana sobre dónde libró Arturo su última batalla, la de Camlann, se dice que fue en Ridigrouse, que también se supone que es el vado de un río. Y creo que este es el lugar que menciona la referencia más temprana al combate final de Arturo, donde murió. Esto fue el campo de batalla, ¿verdad? No lo sabemos a ciencia cierta. No se han realizado tareas arqueológicas aquí, porque nadie ha tenido motivos para hacer estas tareas. Soy el único que ha averiguado que esto es el Ridigrouse que menciona. Encaja con la geografía de la descripción de la última batalla, según el viejo poema galés, porque dice que las fuerzas de Arturo estaban en un fuerte a 1,5 kilómetros, justo ahí, en lo alto de esa colina. A 1,5 kilómetros hay un fuerte antiguo, que fue un fuerte romano que seguía utilizándose, y lo sabemos porque lo excavaron, en la época que se dice que vivió Arturo. Así que Arturo tiene sus jinetes, su caballería, acampados a 1,5 kilómetros cerca de este vado de la cruz, Ridigrouse. También es la frontera entre el reino de Arturo, si es Owen Danwin, como creo entre Powys, a un lado, Vale. y el reino de su sobrino, Maliunhir, Gwynedd, a ese lado. Así que este sería un lugar en el que se habrían encontrado para luchar. ¿A cuánto estamos de Camelot? A unos 20 kilómetros. Y esta carretera es el camino que llevaba allí. Puedes imaginarte los dos ejércitos, uno que sale de Gales y uno de la zona de Camelot. Aquí es donde se habrían encontrado. Aquí es. Sea verdad o mentira, creas lo que creas, la historia del rey Arturo sigue siendo tan vital a día de hoy como hace 1000 años. Y es porque habla de esperanzas, habla de romances, habla de que la vida es dura, pero sabes que en un futuro probablemente irá a mejor.
Este terreno nunca ha sido excavado. ¿Y esta sería tu teoría? Sí, desde luego. Nadie ha excavado estos terrenos porque, para empezar, no hay otras pruebas históricas salvo lo que he descubierto sobre Arturo que sugieran algún motivo para excavar. Vale. Pero desde el punto de vista arturiano, tenemos un lugar llamado Rivigrouse, el Vado de la Cruz, el río Camlam, y el hecho de estar cerca de Viriconium. Todo está relacionado con mi teoría sobre quién fue Arturo y de dónde vino. Pero otros suelen creer que Arturo llegó del suroeste de Inglaterra, por ejemplo, Glastonbury. Han buscado por allí un lugar llamado Vado de la Cruz, Rivigrouse en esa zona, y no lo han encontrado. Parece que nadie ha sumado 2 más 2 y ha descubierto esto. Pero repito, si no crees mi teoría sobre dónde está Camelot y quién fue Arturo, probablemente no pensarías en mirar por aquí. La investigación de Graham también ha encontrado pruebas sobre dónde cree que enterraron al auténtico rey Arturo. A las afueras de una ciudad tranquila de Shropshire llamada Bashchurch. Aquí. Intentaremos mirar desde esa verja de ahí. Creo que tendrás unas buenas vistas del lugar. Vale. Si el mapa es correcto. Vale. Si miramos hacia esos prados, debería estar más... Ah, ahí está. Ahí está. Puede verse en el horizonte. Sí. Eso de ahí. Junto a los árboles y las torres de alta tensión era una loma natural, en la que luego excavaron una serie de terraplenes y otras cosas como para defenderse. Pero si retrocediéramos 1500 años, toda esta zona era agua, era un lago, lo que han drenado con el paso de los años para hacer tierras de labranza. Así que eso era una isla. Una isla en medio de un lago. ¿Y crees que ese es el lugar donde enterraron al rey Arturo? Ese sitio tiene que ser la iglesia de Basa, que mencionaron en el poema. Sabemos que esa iglesia es de Basa. Fue donde enterraron a los reyes de Powys. Enterraron a todos. Si Owen Dunwin fue Arturo, como pienso, le enterraron allí. Esta sería la tumba final del rey Arturo, el Avalon histórico. Pero el poema habla de iglesias, y aquí no hay ninguna. Los pocos trabajos arqueológicos que han hecho en ese montículo han demostrado que había 2 o 3 estructuras de madera, iglesias cristianas, datadas en el periodo posromano. Solían construirlas en grupos de 2 o 3, cada una dedicada a un santo distinto. Habrían estado en ese montículo. Y si el rey Arturo está enterrado allí, ¿qué esperas encontrar? Por lo que sabemos, gracias a varios relatos romanos sobre cómo enterraban los británicos a sus muertos, fue que los enterraban en fosas ovaladas, a 2 metros bajo tierra, y les solían enterrar junto con sus escudos. Tendríamos una tumba solitaria, alguien enterrado en una tumba sin nombre. Probablemente no tendría una piedra encima, probablemente de costado, y con su escudo en el brazo. El año pasado hicimos un escaneo geofísico de la zona, y los arqueólogos encontraron esto. Esto sería esa zona de por allí, la que te he indicado. Esta zona en concreto de la colina está a la izquierda, está pendiente. Sí, la veo. Está como a medio camino. El motivo por el que logré que hicieran un escaneo geofísico es porque, según el poema, ahí fue donde enterraron al primer rey, y creo que el primer rey fue Arturo. Para empezar, ¿hay alguien ahí enterrado? Y descubrieron, esta es una copia del escáner geofísico. Para el resto de los mortales es un cuadro abstracto, no nos dice nada, pero lo que representa para un geofísico, esto es la zona del suelo. Estos son piedras, hay varias cosas distintas bajo tierra, pero esto de aquí es lo más interesante. Esto representa un foso ovalado, de unos 2 metros de profundidad y largo. Y este rectángulo negro y grande de en medio representa un objeto férrico grande. Es hierro, algo con hierro. Y entonces... ¿Podría ser un escudo? Desde luego, es exactamente lo que sugirieron. No les dije que a lo mejor buscábamos a alguien con un escudo. Dijeron, creemos que podría haber una tumba aquí, con alguien con un escudo.
No sabemos su antigüedad, pero coincide perfectamente con los entierros que se hacían hace 1500 años. Entonces podría ser uno de los reyes más legendarios e importantes de Inglaterra. Esa masa negra es lo más cerca... Exacto. Ricardo III, chúpate esa. Esa masa negra es algo mejor. Es eso. Creo que a los académicos profesionales, los historiadores profesionales, no les gustan los aficionados, sobre todo cuando estamos a la caza del tesoro. Todos están buscando alguna leyenda, porque al final ellos son los expertos. No quieren que unos aficionados como Graham Phillips y Adrian Gilbert les superen y demuestren que se equivocan. No creo que haya una conspiración para ocultar la verdad sobre Arturo. Solo pienso que hay una reticencia a permitir que alguien excave, porque lo dice alguien que, digamos, no es profesional. Me gusta mucho el trabajo que ha hecho Graham Phillips en este campo. Ha acudido a las fuentes originales y su material, que lleva a una figura histórica del siglo V de la zona del centro de Inglaterra y la frontera galesa, un líder militar que tiene un título relacionado con Arturo, el oso, y ha conseguido acotarlo a un montículo concreto, donde un escáner de ultrasonidos indica que había un líder con un escudo. Así que, si hay alguien capaz de encontrar al rey Arturo histórico, creo que Graham Phillips tiene muchas posibilidades. Estoy de acuerdo en que los aficionados puedan mejorar el conocimiento de ciertos personajes históricos y que les acepten por hacerlo. Y solo sirve la pasión de aquellos que han dedicado sus vidas a estudiar estas cosas para poder hacer progresos. Un ejemplo perfecto serían las excavaciones de Ricardo III. Si Arturo era alguien de alto nivel, si existió de verdad, habrá una tumba en alguna parte, y a lo mejor alguien debería excavarla. Creo que hay una posibilidad concreta de encontrar a Arturo y descubrir dónde ha sido enterrado. Pero la pega está en saber si encontraríamos un vínculo, si pudiéramos verificar si es Arturo, si habrá pruebas enterradas con él que puedan identificar que es el mismísimo Arturo. ¿Quién sabe? Hace poco encontraron una tumba de un gran rey, un líder, enterrado con su escudo y su espada. Es posible que después de todos estos años podamos encontrar al verdadero rey Arturo. Y es muy dudoso, pero si les dan permiso para excavar, creo que puede que encontremos al auténtico rey Arturo después de todo este tiempo. Este montículo que hay a mi espalda podría ser la tumba del hombre que conocemos como Rey Arturo. Bueno, hasta que Graham tenga los permisos para excavar, en el fondo no lo sabremos nunca, pero su investigación ha sido concienzuda y en mi opinión es muy convincente. Nos vemos pronto.